La noción de la physis de los griegos, la noción de naturaleza que ellos tienen, parece ser muy elemental, básica. Entonces la pregunta sería si esta noción tan elemental y básica también se dan en otras culturas y en otros pueblos de la época de los griegos, ¿no? La noción de naturaleza, en cuanto a noción básica, elemental, es una noción que de alguna manera o bajo alguno de sus aspectos fundamentales podemos decir en una primera aproximación que se da de una manera universal en las antiguas civilizaciones y en las tradiciones humanas. Aunque no haya una coincidencia total o una identidad con la perspectiva que implica la noción griega de physis. Yo diría, para empezar con este asunto, que podríamos, si hacemos un estudio comparado de las culturas históricamente o de las tradiciones históricas, encontrar esta noción con distintos matices, con variantes de enfoque y de un modo más o menos completo según los casos. Porque la noción que hemos tratado de presentar, la noción de naturaleza, de ser natural, de realidad natural, implica, como dijimos, una serie de notas. Porque el ser natural, primero que nada, es un ser real. O sea, es un ser cuya entidad no depende de que lo conozcamos o no, sino que tiene entidad propia. Es una realidad que nos sale al cruce, que nos sale al encuentro. En segundo lugar, es un ser determinado. O sea, no es una realidad cualquiera, sino que la realidad adquiere el carácter de naturaleza en cuanto advertimos que esa realidad que nos sale al cruce, que nos sale al encuentro, es una realidad de la cual brotan unas manifestaciones y unas actividades que son siempre las mismas, que son constantes y que son determinadas, que se dan según una determinación. No se mueven en una indeterminación absoluta, sino que se dan de una manera y de un modo determinado. Y llamamos naturaleza a esa determinación y a aquello de lo que la determinación brota o nace, es decir, el ser de la cosa misma, en cuanto que de ahí dimana esa determinación que nosotros fenoménicamente captamos. Como hay una realidad y hay determinación en esa realidad, hay una doble consecuencia que también hace a la captación básica de la noción de naturaleza. La primera, que por ser una realidad con una determinación que es de suyo, eso no depende del arbitrio del hombre, sino que respecto a su arbitrio, eso al hombre le está dado como algo determinado. Y lo otro que habíamos señalado es que precisamente por tratarse de una realidad determinada, de eso que es de un modo y no de otro, surge una constancia y un orden. Es decir, la otra noción fundamental que va vinculada al concepto elemental de naturaleza, de orden vulgar, común, es que hay un orden en las cosas. Y de nuevo un orden real, un orden que existe sin intervención humana. Hecho este análisis del concepto, repasando lo que habíamos visto en la clase,
para que se advierta que, desde el punto de vista cultural, algunas tradiciones podrán enfatizar uno u otro de estos rasgos. O enfatizar el orden de la realidad, o enfatizar la independencia que esa realidad tiene respecto de nuestro propio conocimiento y captación de las cosas, o enfatizar el brotar espontáneo de esas determinaciones que le están dadas al hombre, como hace el término griego physis, que lo ve desde allí al tema y ve desde allí eso que llamamos naturaleza. Pero enfatice de entrada uno u otro aspecto, estamos moviéndonos siempre en un mismo ámbito conceptual, ¿no? Que se enfatice uno u otro aspecto también es perfectamente comprensible, porque toda tradición humana implica lo que suele llamarse una cosmovisión, que más bien podemos decir un enfoque particular de la realidad, ¿no? Un enfoque particular del cosmos. Advierte que esa palabra cosmos en griego a lo que alude es al orden propio de la naturaleza, precisamente, por ser la naturaleza algo ordenado, armonioso. Pero ese orden y armonía de la naturaleza es algo universalmente reconocido en las tradiciones antiguas. Es decir, si hay algo que podemos encontrar tanto en la antigua Mesopotamia como en Egipto, como en la antigua China, en la India inclusive, es la idea de que el hombre forma parte de una realidad total que lo incluye. La primera idea, una realidad total que lo incluye antes e independientemente de todo lo que el hombre pueda obrar por el arbitrio de su voluntad. Ese estar incluido el hombre en una realidad total es una parte corriente, común a todas las cosmovisiones de las grandes civilizaciones. En todas las tradiciones especulativas de esas civilizaciones, por lo menos en la medida en que yo las conozco, algunas con mayor profundidad, otras menos, existe la idea de que el hombre, para vivir adecuadamente, tiene que partir de reconocer ese orden y adecuarse a él. Ahora, esto no es posible si de alguna manera no existe una noción de naturaleza. Es decir, la naturaleza como un orden dado, como algo que es una realidad que está allí, que se da de suyo y de la que el hombre forma parte. La perspectiva propiamente griega, la que está contenida en la noción de physis, digamos, enfatiza, a mi entender, lo que podríamos llamar el aspecto ontológico de esta noción. Lo que el griego ve, y eso quizá es propiamente griego, es que cada cosa en la realidad, según su especie, o sea, según su determinación propia, tiene una naturaleza. Es decir, la idea griega lo que enfatiza es la naturaleza como esencia, como algo que está en la realidad misma de cada cosa, como su determinación constitutiva. En otras culturas más bien se enfatiza lo que podríamos llamar el orden total, o el conjunto del orden de las cosas reales, o también el hecho de que cada cosa está puesta en un lugar, tiene un lugar que le ha sido asignado. Estas otras dos ideas que acabo de mencionar se pueden asociar mucho más fácilmente a las reflexiones
cosmogónicas que caracterizan a los pueblos antiguos, es decir, a la idea de que ese orden total de la realidad natural ha sido dispuesto de alguna manera por el ser divino, por los dioses que le han dado origen. Entonces se visualiza la realidad natural, el orden, pero en dependencia de un origen que pone cada cosa en su sitio. La mente griega, sin desconocer esto en absoluto, enfatiza la idea de que cada cosa, por ser lo que es una naturaleza. Es decir, enfatiza lo que podríamos llamar la determinación intrínseca o inmanente de cada cosa. La totalidad es una physis en cuanto brota de suyo, en cuanto le está dada como una realidad ya constituida al hombre, incluido su propio ser. Pero a su vez, cada cosa en esa realidad, cada especie de cosa, cada tipo de realidad, tiene en sí mismo un principio de determinación de donde emanan sus actividades, sus operaciones, los fenómenos que la manifiestan. Y eso es también la naturaleza en cada cosa. Esta visión propiamente ontológica, digamos, que asocia naturaleza con ser y con esencia de las cosas. Eso sí es un matiz propio, un giro propio de la mentalidad griega, que en esto lo que hace es profundizar un aspecto de la noción vulgar de naturaleza, en la línea de la contemplación del ser, que es la línea general de la cosmovisión griega, clásica, ¿no? Mientras que otras culturas u otras cosmovisiones tienden a enfatizar el aspecto que podríamos llamar extrínseco a cada cosa, que es el de un orden total que las abarca, en el que están incluidas, que no depende de ellas, por supuesto, porque las incluye a todas y les da origen a todas, ¿no? Y que depende de una voluntad que los trasciende a todos esos seres. Pero es otro enfoque en torno a lo mismo, desde el punto de vista del saber vulgar o del conocimiento elemental. Con esto lo que podemos advertir es que en todos esos pueblos antiguos existe, y esto lo podríamos generalizar también para otras tradiciones y sociedades, aunque no fuesen antiguas, que existen en la actualidad fuera de nuestra propia tradición, ¿no? Existe la idea de que el hombre, como dije hace un rato, para vivir adecuadamente tiene que conformarse a ese orden total. Hay un breve libro de Lewis, el pensador inglés, el autor de las Crónicas de Narnia, que se llama La abolición del hombre. Y el primer capítulo de ese librito lo que trata de explicar Lewis con mucha profundidad es la idea de que el subjetivismo radical de las valoraciones que caracteriza a la mentalidad inmanentista europea actual se opone y se contradistingue de lo que es una tradición universal en la humanidad, que es la idea de lo que él llama el camino. Sí, según todas las grandes antiguas culturas, civilizaciones y todas las tradiciones que en muchos casos llegan hasta el día de hoy, como la de la India clásica, existe la idea de que hay un camino que recorrer para vivir de una manera conforme con la dignidad humana, que depende de un orden dado al hombre. Este es un tema que se asocia profundamente a esto que estamos diciendo del concepto de naturaleza, ¿no? Aun cuando en esas tradiciones no se hable de naturaleza o no se hable del ser de las cosas al modo griego, hay nociones que son, si no idénticas, convergentes y
en lo sustantivo equiparables en cuanto a su significación fundamental, que es esta. Hay unas determinaciones que existen realmente independientemente de que el hombre las conozca o no. De modo que el hombre lo que está llamado a hacer con su inteligencia es reconocerlas, y con su afectividad y con su voluntad está llamado a estimarlas objetivamente, es decir, a darle a cada cosa el valor que le corresponde según ese orden dado y a vivirlas en conformidad con esa estimación. Él ejemplifica esta idea desde las perspectivas distintas pero convergentes, insisto, de la India, de la China, del antiguo Egipto, de la Mesopotamia. Y las asocia también a ideas básicas de la tradición bíblica, mostrando que allí hay una coincidencia de base universal. A todo eso es que se contrapone la idea de que la valoración de las cosas es algo que depende exclusivamente de la subjetividad del hombre, que él asocia también ahí con mucha profundidad la idea de que el hombre, mediante esa idea, viene a hacerse el constructor del hombre, porque educar ya no quiere decir transmitir unos valores objetivos que hay que reconocer, sino producir un determinado modo de valorar las cosas, construyendo la subjetividad humana de una manera determinada. Lo cual lleva en el fondo, eso es lo que va a desarrollar después en el libro, la abolición del hombre. Porque el hombre es algo por hacer. Pero si no hay un sujeto humano antes que haga al hombre, el hombre no está hecho. Entonces, ¿dónde está el hombre? El hombre debiera así preexistir para poder construirse a sí mismo, pero ese hombre que todavía no existe no es un hombre. Entonces, ¿cómo puede humanamente educar a otros hombres? Esto también apunta a otro tema, que al destruir la idea de la naturaleza humana, el hombre cae, queda abolido. Él hace notar ahí sí muy agudamente que esa idea en el fondo siempre viene a significar la construcción o producción de unos hombres por otros. Esos otros se presupone que ya son hombres, siempre, y los otros que son menos que hombres porque tienen que ser hechos hombres, ¿no? Pero eso, que está muy bien señalado, digamos, es una consecuencia no querida por la ideología. No es lo que quieren decir expresamente, ¿no? Pero es lo que terminan estableciendo, ¿no? De todas maneras, lo que me interesaba a mí destacar de ese librito es esa perspectiva en torno a la existencia en la realidad de unas determinaciones que están dadas en la realidad misma y que el hombre está llamado a reconocer. Y ahí tenemos el núcleo de la noción de naturaleza. Además, esto nos sirve para advertir otra cosa, que es uno de los problemas que tiene la noción clásica de naturaleza hoy día. Naturaleza no significa los fenómenos físicos matematizados o el mundo de los fenómenos sensibles aplastado según la universalidad físico-matemática. Digo aplastado porque ahí todo ente natural da lo mismo, porque se lo mira solamente de su cantidad. Si nosotros empezamos por llamar naturaleza a eso, ya no podemos relacionar la naturaleza con ese dinamismo profundo del ser de las cosas del que brotan todas las determinaciones, porque esas leyes físico-matemáticas no hacen más que explicitar algunos tipos de determinaciones que tienen que ver con la naturaleza. Pero además tampoco podemos incluir ahí la naturaleza propiamente humana. Incluso no podemos incluir ninguna naturaleza propiamente tal, porque lo específico ahí nos escapa por completo en esa perspectiva. Nos escapa la riqueza de la realidad, su diversidad, su complejidad, su pluralidad, su orden jerárquico. La inclusión de la naturaleza humana como naturaleza en la totalidad de esa realidad ordenada. Y por lo tanto nos escapa también la posibilidad de vincular la naturaleza con el orden moral.
o con la cultura, o con lo convencional, o con lo artificial. Porque al quedar desprendido el hombre como un polo contrario a eso que se llama muy reduccionistamente naturaleza, se crea un abismo entre el mundo humano y el mundo natural, como si fuesen dos esferas incomunicantes que se desarrollan paralelamente, pero cada una por su lado. Con lo cual, lo que advertimos es la necesidad de enfocar, de volver a situar nuestra inteligencia y de hacer el esfuerzo siempre de situar nuestra inteligencia en la perspectiva de la noción de naturaleza, porque esta es la que nos permite ubicar al hombre en el conjunto de la realidad y relacionar adecuadamente la totalidad de la realidad con el hombre, sin reducir al hombre al fenomenismo general de la materia, lo cual es desconocer la naturaleza propia del hombre, y sin disociar lo que es propio del espíritu humano de la realidad natural en su conjunto. Lo cual es posible solamente desde un concepto realista de naturaleza, en el cual la naturaleza abarque una amplitud jerárquica en la cual cada cosa es naturaleza a su manera, según su determinación propia, según su modo de ser de suyo, según su naturaleza. ¿Está? La noción de naturaleza, en cuanto a noción básica, elemental, es una noción que de alguna manera o bajo alguno de sus aspectos fundamentales podemos decir en una primera aproximación que se da de una manera universal en las antiguas civilizaciones y en las tradiciones humanas. La noción de la physis de los griegos, la noción de naturaleza que ellos tienen, parece ser muy elemental, básica. Entonces la pregunta sería si esta noción tan elemental y básica también se dan en otras culturas y en otros pueblos de la época de los griegos, ¿no? Modo más o menos completo según los casos. Porque la noción que hemos tratado de presentar, la noción de naturaleza, de ser natural, de realidad natural, implica, como dijimos, una serie de notas. Porque el ser natural, primero que nada, es un ser real. O sea, es un ser cuya entidad no depende de que lo conozcamos o no, sino que tiene entidad propia, aunque no haya una coincidencia total o una identidad con la perspectiva que implica la noción griega de physis. Yo diría, para empezar con este asunto, que podríamos, si hacemos un estudio comparado de las culturas históricamente o de las tradiciones históricas, encontrar esta noción con distintos matices, con variantes de enfoque, y es una realidad que nos sale al cruce, que nos sale al encuentro. En segundo lugar, es un ser determinado, o sea, no es una realidad cualquiera, sino que la realidad adquiere el carácter de naturaleza en cuanto advertimos que esa realidad que nos sale al cruce, que nos sale al encuentro, es una realidad